Bien, no necesariamente los cambios van a ser en epidermis, sino que pueden ubicarse en la dermis y caracterizarse por fibrosis. Y bueno, vamos a recordar un poquito estos 8 patrones inflamatorios de Ackermann que hablamos la clase pasada para ir ubicando estas enfermedades de las que vamos a hablar. Vamos a hablar primero de un ejemplo de dermatitis aguda y va a ser la dermatitis por contacto. Esta enfermedad, la dermatitis por contacto, se puede ubicar dentro de un grupo de enfermedades agudas que se conocen como eczema o dermatitis eczematosas. Y bueno, morfológicamente la dermatitis por contacto está caracterizada por una dermatitis vesicular o ampollosa, que ya hablábamos la vez pasada, es un patrón 4 inflamatorio. Y bueno, les decía, está agrupado junto con otras enfermedades dentro de las enfermedades eczematosas. Los eczemas pueden ser la dermatitis por contacto, algunas dermatitis atópicas, el uso de algunos fármacos puede asociarse también con eczema. La fotosensibilidad puede ser causante de eczema, igual algunos agentes químicos que causan irritación primaria sobre la piel pueden desarrollarlo. Y desde el punto de vista clínico se le llama eczema o dermatitis eczematosa a todas estas alteraciones de la piel que van a cursar con enrojecimiento, áreas pues con un poco de exudado a veces. Y generalmente, como les decía, pues es un proceso agudo que puede presentarse durante algunos días. Sin embargo, si el agente causal persiste, puede pasar en ciertos casos a la cronicidad. Tal es la situación de la dermatitis por contacto. Y generalmente estas enfermedades eczematosas están mediadas por respuestas inmunitarias, predominantemente de tipo 4, es decir, la inmunidad celular. Entonces, bueno, vemos que va a consistir fundamentalmente en la formación de vesículas. Y algo que caracteriza, digamos, el cambio fundamental histológicamente de la dermatitis por contacto es la espongiosis. Espongiosis, ¿qué significa? Espongiosis ocurre cuando hay edema entre los queratinocitos, el líquido empieza a aumentar entre ellos y entonces los va distanciando, va generando espacios entre los queratinocitos hasta que estos ya no pueden permanecer unidos y se van separando unos de otros. Tanto así se van separando que van formando estas cavidades que son precisamente las vesículas, o incluso si se van rompiendo estas paredes, forma una cavidad mucho más amplia, que es a lo que se le llama ampolla. Entonces, a esto se le conoce como un mecanismo de formación de vesícula o ampolla, la espongiosis. Y bueno, hay muchas enfermedades de la piel que pueden cursar con espongiosis. Entonces, esto se conoce como un patrón espongiótico agudo. ¿Qué caracteriza este patrón espongiótico agudo? Pues decíamos, la separación de los queratinocitos debido a edema, que va generando la formación de vesículas dentro de la epidermis. Por otro lado, un cambio agregado a este patrón espongiótico es lo que se conoce como ortoqueratosis. Vamos a ir viendo algunos términos nuevos para ustedes dentro de dermatología. ¿Qué significa ortoqueratosis? Normalmente cuando la piel queratiniza lo va haciendo por este mecanismo, ortoqueratosis. Lo que pasa es que las células, conforme van ascendiendo en la epidermis, van madurando y a partir de su paso del estrato granuloso, donde van adquiriendo más gránulos de querato y alina, pasan cuando hay estrato lúcido por cuando no, bueno, pasan al estrato córneo, perdiendo los núcleos. Entonces tenemos un estrato córneo que contiene únicamente los citoplasmas de estos queratinocitos ya sin sus núcleos. Cuando nos referimos a ortoqueratosis dentro de un proceso patológico, queremos decir que, bueno, está habiendo este proceso de queratinización, pero en manera un tanto incrementada, un poquito aumentada. Igual podríamos usar como sinónimo hiperqueratosis. Queremos decir que simplemente hay un aumento de la capa córnea. Y bueno, además de la ortoqueratosis, podemos encontrar el infiltrado inflamatorio, que más específicamente para la dermatitis por contacto es de linfocitos
y macrófagos. Sin embargo, en otras dermatitis eczematosas con este patrón espongiótico puede haber también eosinófilos y neutrófilos. Generalmente el infiltrado es muy superficial, no es muy intenso, va a ser en la dermis más superficial, a veces perivascular, y en algunas circunstancias puede subir hasta la epidermis. Esto no es muy común, pero a veces sucede que el infiltrado inflamatorio asciende hasta la epidermis. Entonces, esto caracteriza el patrón espongiótico agudo, y la dermatitis por contacto forma parte histológicamente de las enfermedades que cursan con este patrón espongiótico. Aquí tenemos otros ejemplos histológicos con un poquito más de infiltrado en la dermis superficial. Vemos el edema no es aparente histológicamente, pero vemos cómo se van generando aquí pequeños huequitos, pequeños espacios que conforme se van uniendo unos a otros van generando la vesícula. A veces la vesícula contiene algo de células inflamatorias cuando estas han subido desde la dermis, y otra vez podemos ver aquí la ortoqueratosis. Vemos cómo el estrato córneo se ha engrosado. Esta ya es una fase un poquito más avanzada, ya pasó de la formación de vesícula a un proceso más bien subagudo, y como les decía, si el estímulo persiste, está constantemente apareciendo sobre la piel, pues va a pasar de un proceso de dermatitis aguda a una dermatitis crónica, donde ya no son tan prominentes el edema, el infiltrado inflamatorio, por lo tanto ya no hay tanto ampolla, sino que más bien empieza a haber cambios en el crecimiento de la epidermis a manera de hiperplasia, es decir, aumenta el número de capas que están conformando esta epidermis. Y bueno, como ejemplo del diagnóstico diferencial tenemos estas circunstancias. No necesito que se las aprendan, no necesito que las recuerden, simplemente para que vean que si ustedes reciben una biopsia de un paciente con dermatitis por contacto sin datos clínicos, lo único que vamos a poder decir es que encontramos una dermatitis con patrón espongiótico agudo, y podríamos estar planteando diferentes diagnósticos diferenciales, desde situaciones que se deben a hongos, que se deben a atopia, que se deben a algunas otras respuestas inmunitarias, que son pues etiologías muy variables. Incluso las presentaciones clínicas podrían ser muy variables. Por eso es esencial que tengamos información clínica. Les voy adelantando. No es común, casi nunca se va a tomar una biopsia en una dermatitis por contacto. ¿Por qué? Porque es muy fácil de identificar desde el punto de vista clínico, y además muchas veces ya es el propio paciente que pues en repetidas ocasiones ha presentado esa misma respuesta, y ya identifica que se trata de una respuesta que va después de la exposición a ciertos agentes. Por ejemplo, las personas que llegan a hacer la limpieza en casa identifican ya ciertos productos de limpieza, ciertos detergentes que causan la reacción. En mujeres es muy común que cierto tipo de joyería puede estar llevando a cabo estas reacciones. Por ejemplo, el níquel es pues uno de los principales agentes causales de dermatitis por contacto en todo el mundo. Entonces, joyería de níquel pues va a estar causando esta reacción en la zona donde se utilizan las pulseras, aretes, collares, etcétera. Y así otras sustancias, por ejemplo, algunos cosméticos, cremas, pueden ya ser identificadas por los pacientes como agente causal. Entonces, en muy pocas circunstancias habrá de hacerse una biopsia para esto, pero bueno, hay que conocer cuáles son los cambios histológicos que presentan. Y bueno, les decía, si nos mandan una biopsia sin información clínica, bueno, podremos hacer una lista larga de diagnósticos diferenciales, pero es muy distinto si el dermatólogo nos platica que esta enfermedad se presentó a manera de pápulas o placas eritematosas, altamente muy pruriginosas. Es lo que caracteriza mucho esta enfermedad clínicamente, el prurito, y con formación pues de vesículas y ampollas. Entonces ya tenemos nosotros como patólogos más idea de la enfermedad en específico, y las lesiones obviamente se van a ubicar de acuerdo a la gente que está causando esta reacción. Y bueno, pues decíamos, es una reacción
por una sustancia aplicada a la piel que está mediada por una hipersensibilidad tipo 4. Hay otras dermatitis que a veces se les llama dermatitis por contacto, pero no, más bien son por irritante primario, es decir, sustancias químicas que directamente van a dañar el epitelio, los queratinocitos. Y bueno, se va a desarrollar pues una reacción eczematosa aguda, y si la exposición es repetida, pues sí, va a ser ya un cambio crónico. Edad y sexo son variables, todo ello depende de cuál es el agente causal, igual a localización, como ya decíamos, y a veces se pueden encontrar reacciones IDES, es decir, que la reacción y las lesiones clínicamente se van a presentar no únicamente en el sitio donde se estuvo contacto con el agente causal, sino que a veces llegan a producirse algunas reacciones a distancia, en lugares que no tuvieron contacto con el agente causal, pero donde se está desencadenando la misma respuesta inflamatoria. Entonces, eso puede suceder en las dermatitis por contacto. Y bueno, para ello, pues sí, se requiere que la persona esté previamente sensibilizada, y bueno, una vez que vuelve a estar en contacto con el agente causal, pues más o menos dentro de 24 horas va a estar presentando la reacción y las manifestaciones sobre la piel. Y pueden curar sin dejar cicatriz. Sin embargo, decíamos, si el contacto es prolongado o es persistente, puede haber algunos cambios que ya más que la presencia de lesiones con vesícula o ampolla, más bien generen algunas placas sobrelevadas sobre la piel con cierto grado de descamación. ¿Por qué? Porque va a predominar histológicamente la hiperplasia y también la queratinización, es decir, la hiperkeratosis. Entonces, más bien se va adquiriendo un aspecto como de escama sobre las lesiones, más que ya la presencia de vesículas. Entonces, bueno, este es un ejemplo de dermatitis aguda y los cambios histológicos y clínicos que se pueden ver. Ahora vamos a ver un ejemplo de dermatitis crónica. En este caso vamos a hablar de la psoriasis. En cuanto a los patrones de Ackermann, podríamos ubicar la psoriasis aquí. Se caracteriza por una dermatitis perivascular superficial, sobre todo. Sin embargo, ojo, yo les comentaba, los patrones de Ackermann se refieren únicamente a ubicar el infiltrado inflamatorio, de qué tipo es y en qué parte se está presentando. Sin embargo, en la psoriasis lo que predomina no es un infiltrado inflamatorio, lo que predomina son los cambios dentro de la epidermis. Eso es lo más característico y lo fundamental. Y la psoriasis histológicamente se agrupa con otras enfermedades dentro de lo que se denomina dermatosis psoriasiformes. ¿A qué se refiere esto? Tanto en las dermatosis psoriasiformes y la psoriasis, la característica histológica fundamental es este término, la acantosis. Así como decíamos, histológicamente lo que caracteriza la dermatitis de contacto es la espongiosis. Para la psoriasis es la acantosis. ¿A qué se refiere acantosis? Aquí les pongo dos cortes histológicos para que lo puedan entender bien y hagan la comparación. Este corte es piel completamente normal, con sus diferentes capas, desde la basal, estrato espinoso, granular o granuloso y córneo, unas cuantas capas nada más. Acantosis significa un engrosamiento de la piel por proliferación de células que forman el estrato espinoso, es decir, desde aquí, arribita de la capa basal, hasta aquí, donde empieza a darse el estrato granuloso. Todo este es el estrato espinoso, y este es el que va a proliferar generando un engrosamiento de la piel, y entonces lo que se conoce como acantosis. Entonces este es el rasgo histológico que caracteriza a la psoriasis y todas las dermatosis psoriasiformes, porque son varias las enfermedades que cursan con con esta acantosis. Y bueno, aquí como ven en la definición, se habla de una acantosis epidérmica regular y uniforme para hablar de dermatosis psoriasiforme. ¿A qué se refiere esto de regular y uniforme? Regular y uniforme se refiere a que si ustedes pasan una regla por aquí abajo, casi todas las crestas interpapilares, es decir, estas proyecciones de la epidermis,
llegan a la misma altura, por eso se le llama regular y uniforme, a partir de que lo vean así con este aspecto tan ondulado. Entonces, este es el aspecto psoriasiforme. Y bueno, ya se le agrega el infiltrado que comentábamos era perivascular y superficial sobre todo, que es este, y a veces en la fase más activa de la enfermedad, el infiltrado puede empezar a ascender hasta la epidermis, generando algunas características muy específicas que histológicamente también nos ayudan a identificar la enfermedad como psoriasis. Por ejemplo, en este caso empezamos a ver cómo en la parte más alta del estrato espinoso y hacia el estrato granuloso empieza a haber gran cantidad de células, sobre todo neutrófilos. A esto se le conoce como absceso de Monro. Perdón, se les conoce como pústulas espongióticas o pústulas de Kogoj con K. Y a veces el infiltrado asciende tanto y penetra hasta la capa córnea que entonces aquí sí se les denomina absceso de Monro. Entonces, bueno, estos dos aspectos morfológicos se refieren a cuando los neutrófilos específicamente empiezan a ascender hacia la zona más superficial de la piel. Esta ya es una psoriasis plenamente desarrollada, ya en su estado más característico en cuanto a la histología. Aquí la tenemos otra vez. Incluso se habla de que este aspecto psoriasiforme se parece mucho a el perfil de un peine, siendo este pues la parte como de la espalda del peine o el lomo, y estos serían todos los dientes del peine para que ustedes lo puedan recordar. Y bueno, entonces decíamos, específicamente la psoriasis va a presentar esta acantosis, que ya les expliqué en qué consiste, en el infiltrado inflamatorio, y también hay otras características agregadas. Hay paraqueratosis, este es otro término nuevo. Paraqueratosis se refiere a una forma de queratinización patológica, anormal. ¿Se acuerdan que decíamos que las células de aquí abajo hacia arriba maduran, aquí empiezan a perder sus núcleos para formar parte del estrato córneo? En la paraqueratosis, ¿qué ocurre? Está habiendo una proliferación tan acelerada y un ascenso tan acelerado en las capas del epidermis que al momento de pasar de la capa granular al estrato córneo, lo hacen de una manera tan acelerada que ni siquiera da tiempo a que pierdan sus núcleos. Las células conservan sus núcleos, como podemos ver unos cuantos aquí. Entonces es una forma de queratinización anormal que se conoce así como paraqueratosis. Las células en el estrato córneo aún conservan núcleos. Y bueno, además de estos cambios, suele darse también la pérdida de la capa granular, es decir, ya no vemos esta zona aquí con varios puntitos morados, sino que en varios sitios ya se va perdiendo también por este crecimiento y esta queratinización que se está dando de manera tan acelerada. Les voy adelantando, la psoriasis es una enfermedad que se piensa tiene pues un mecanismo autoinmunitario en cuanto a su desarrollo. Se piensa que está mediado por una respuesta celular. Tiene evidencia de que son las células T, CD4 y CD8 las que van a formar parte de estos infiltrados y van a activar esta respuesta mediante la secreción de interleucinas, varias quimiosinas, que van reclutando a su vez más células inflamatorias y se van generando también varios factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento son los que van a inducir a todos estos queratinocitos a proliferar y a causar esta acantosis o este engrosamiento. Entonces, es por ello que se manifiesta de esta manera la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos otro absceso de los que les decía, cuando el infiltrado inflamatorio va ascendiendo y llega hasta el estrato córneo, tendríamos lo que se conoce como absceso de Monro. Cuando las células inflamatorias se acumulan, sobre todo en esta parte, que es donde el epitelio tiene el menor espesor, llegan a acumularse aquí las células inflamatorias y es donde se conoce como pústulas espongiformes o pústulas de Kogoj. Bueno, aquí les muestro otras fotos. Estas son etapas más tempranas. Esta de la izquierda es una etapa más temprana donde apenas empieza a ver el engrosamiento, la paraqueratosis. Aquí tenemos una etapa un poquito más tardía.
Aquí tenemos un acercamiento de esta pústula de Kogof, que también se le conoce como avispero, así le llaman por la presencia de todas estas células que son fundamentalmente neutrófilos. Y aquí se ve muy bien este rasgo, esta característica que les quiero comentar. Las papilas dérmicas ascienden bastante hacia la superficie, aquí las vemos muy alto, y es por ello que arriba de las papilas dérmicas la epidermis pues más bien está delgada. Aquí es común ver capilares dilatados, congestivos. A partir de aquí empiezan a salir las células inflamatorias que van ascendiendo. Y algo muy típico es que clínicamente la psoriasis se manifiesta por la presencia de escama debido a toda esta paraqueratosis. Cuando se rasca esta escama, se despega de la superficie de la piel, pues es fácil que estos vasos sangren a través de la epidermis adelgazada y más si hicimos un arrancamiento, y es lo que genera un signo clínico que les voy a mostrar una foto más adelante, que es el de Auspitz, que se debe a hemorragia desde estos capilares que están muy arriba y cercanos ya hacia la superficie de la piel. Bueno, entonces tenemos, todo esto ya se los platiqué, aquí tenemos otra vez lo que les comentaba, las asas capilares muy arriba en estas digitaciones que van ascendiendo, a través de aquí van saliendo los polimorfonucleares, y bueno, pues también puede haber algo de linfocitos en este proceso inflamatorio. Y bueno, pues sin datos clínicos, quizá esta es una de las pocas enfermedades que más o menos son hasta cierto grado no patognomónicas, pero sí muy características. Sin embargo, como les decía, hay otras enfermedades que pueden presentar este patrón psoriasiforme. Es por ello que simplemente con una biopsia y sin información clínica no es fácil llegar al diagnóstico preciso. Aquí les pongo algunos ejemplos de diagnósticos diferenciales con este patrón morfológico y que ustedes pueden ver que tienen etiologías también muy diferentes, desde lesiones neoplásicas por hongos, lesiones de dermatitis crónica, lesiones asociadas con artritis reumatoide. Entonces, diferentes etiologías, diferentes presentaciones clínicas para el mismo cuadro histológico de dermatosis psoriasiforme. Es por ello que pues, el dermatólogo, además de mandarnos una biopsia, nos debe mandar información clínica adecuada. Es muy claro para el patólogo cuando ve la biopsia y tiene conocimiento de que la enfermedad empezó por zonas de eritema, placas eritematosas que se fueron engrosando, que se fueron cubriendo de escama, que es típico, característica blanco-plateada. Para empezar, estas placas eritematosas que se van engrosando, ya vimos histológicamente por qué ocurre, por la cantosis, es decir, por la proliferación del estrato espinoso de la epidermis. Después se van agregando estas placas blanco-plateadas, que ya sabemos que es por la disqueratosis, perdón, por la paraqueratosis y el incremento del estrato córneo, va generando esta placa. Y como les decía, cuando arrancamos estas placas, estas costras más o menos plateadas o blancas, vamos generando esta hemorragia, este puntilleo que ya decíamos que son los vasos, los capilares dérmicos que ascienden bastante y sangran al momento en que hacemos el arrancamiento de estas costras. Y bueno, típicamente son lesiones que se pueden presentar en cualquier parte de la superficie corporal, pero con mayor frecuencia lo hacen de manera simétrica sobre los codos, las rodillas, glúteos, a veces la región sacra también, a veces puede afectar incluso piel de la cara, piel cabelluda, y pues sí, es común encontrar al inicio solamente las zonas de eritema. Conforme avanza la enfermedad, y esta enfermedad puede durar incluso años, pues ya las placas con engrosamiento y con formación de esta escama. Y entonces aquí lo que les decía, el sangrado puntiforme al arrancar la placa, pues es lo que se conoce como signo de Auspitz. Les decía que es una enfermedad que se considera posiblemente inmunitaria, mediada por células T. Puede presentarse a cualquier edad, pero hay dos picos, uno que es entre la adolescencia, los 20 años, y uno más o menos a los 60 años.
Es una enfermedad crónica que puede, pues, durar incluso de por vida. A veces el tratamiento es un tanto difícil. Tiene cierto sustrato genético. Se ha visto que a veces varios miembros de la misma familia están afectados. Sin embargo, pues también se habla bastante de los factores ambientales y su importancia para el desarrollo de la enfermedad o bien para desencadenarla. Por ejemplo, hay un fenómeno que se conoce como fenómeno de Koffner, donde el traumatismo, sobre todo traumatismo repetido en una zona específica de la piel, puede desencadenar la aparición de las lesiones de psoriasis, y esto se ve con más frecuencia en niños, pero también puede suceder en adultos. El uso de algunos fármacos se ha visto que inician la enfermedad, algunas infecciones, o también la exposición a veces a la radiación de los rayos solares puede tener cierta relación con desencadenar la enfermedad. Sin embargo, para algunos pacientes puede ayudar a disminuir la sintomatología. Entonces, como ven, bueno, hay una relación muy estrecha entre factores ambientales y pues también el sustrato genético. ¿Qué otra cosa? La psoriasis muchas veces se puede presentar acompañando algunas otras enfermedades como algunas miopatías, enteropatías, y también suele presentarse en pacientes con SIDA. Entonces, pues no siempre se presenta como una enfermedad aislada, sino que puede haber la coexistencia con algunas otras enfermedades. Y bueno, dejamos la psoriasis como ejemplo de dermatitis crónica y ahora vamos a otra variedad de enfermedades que son las dermatosis ampollosas, que se agrupan dentro de una categoría distinta porque en este caso la clínica pues que caracteriza a estas enfermedades es la presencia ya sea de vesículas o de ampollas, y desde el punto de vista histológico pues también es el rasgo fundamental en la formación de vesícula o ampolla. Y bueno, pues vamos a hablar de la más característica, la más típica dentro de las enfermedades ampollosas, que es el pénfigo. El pénfigo, si tratamos de ubicarla dentro de los 8 patrones, pues nuevamente estaríamos aquí en las dermatitis vesiculares con formación de vesícula o ampolla. Y como les decía, es muy importante ubicar el nivel de la ampolla, porque hay muchas enfermedades ampollosas y dependiendo de la ubicación de la ampolla dentro de la epidermis, podemos más o menos irnos ubicando en un diagnóstico más preciso. Entonces, ese es un paso fundamental para el patólogo. Tenemos que las vesículas, ya les había comentado, pueden ser intraepidérmicas o a veces subepidérmicas, dependiendo de la localización. Hablamos de intraepidérmicas cuando, pues obviamente el nombre lo dice, se localizan dentro de la epidermis y pueden haber algunas variantes. La intracorneal, que separa las diferentes capas del estrato córneo, es decir, es la forma más superficial de ampolla o vesícula, y estas obviamente se rompen con mucha facilidad porque su techo es sumamente frágil y delgado. O bien, puede haber una variante subcorneal, es decir, que la ampolla se forma debajo de todo el estrato córneo y sobre el estrato granuloso. Por otro lado, tenemos la que se llama intraepidérmica, y esta se ubica pues a cualquier nivel dentro del estrato espinoso. Por otro lado, tenemos una que se conoce como suprabasilar, y esto se refiere a que la base de la vesícula son todas las células basales, y a partir de que empieza el estrato espinoso se va a separar y entonces todo el resto de capas va a formar el techo de esta ampolla o vesícula. Y tenemos otra forma dentro de las intraepidérmicas, que es la intravasilar, es decir, que la capa de células basales se secciona, digamos que se corta, quedan algunas partes de células basales como techo de la ampolla y algunas partes de células basales como base de la ampolla. Entonces, este se conoce como intravasilar. Y es importante la ubicación de la ampolla porque tiene cierta repercusión con el aspecto clínico que tendrá la ampolla. Las ampollas que están aquí más superficiales, como las intracorneales o subcorneales, como les decía,
pues el paciente les podrá decir que se le había formado una vesícula o una ampolla, pero muchas veces cuando ustedes lo van a ver en consulta, pues ya esta ampolla se ha ulcerado. Lo que ustedes van a ver son zonas denudadas porque es muy fácil que se rompa, son ampollas muy frágiles. Por otro lado, todas estas a partir de la supravacilar, pues puede generar lo que se conocen como ampollas flácidas, es decir, el techo no se considera muy grueso, obviamente si es más grueso que la corneal, pero no se considera tan grueso, por lo tanto se habla de ampollas flácidas, es decir, que con cierta facilidad se pueden romper, incluso si ustedes oprimen una de estas vesículas o ampollas con el dedo con fuerza, pueden o romperla o inducir un agrandamiento, un despegamiento de la piel, generando un agrandamiento de la ampolla, a diferencia de las ampollas subepidérmicas, que como su nombre lo dice, separan dermis de epidermis. Entonces sí, aquí el techo es un poco más grueso, más resistente, porque está constituido por todas las capas del epidermis, y entonces se habla clínicamente de ampollas tensas, es decir, duran íntegras por más tiempo y son un poquito más resistentes a la presión. Si ustedes las oprimen con el dedo, no se van a romper o no se van a ampliar con facilidad. Entonces, bueno, esta es la relación que hay entre el aspecto histológico o la ubicación en cuanto a la histología y la contraparte de la clínica, porque son las ampollas distintas. Y bueno, además de ubicar la altura donde se encuentra la ampolla y que en el caso de pénfigo siempre van a ser intraepidérmicas, tenemos que tratar de identificar el mecanismo de formación de la vesícula. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de dermatitis por contacto, les hablé de un mecanismo de formación de vesícula, que es la esponjiosis. Para el pénfigo, el mecanismo es otro, es diferente y es la acantolisis. No confundan con acantosis que acabamos de mencionar en psoriasis, es acantolisis. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Y bueno, también hay que tratar de identificar si los queratinocitos se encuentran dañados, si hay alteraciones o lesiones específicas en ellos o se encuentran aparentemente normales e íntegros. Bueno, esto es nada más para ubicar todo lo que ya les platiqué de la localización de las ampollas. Estas son las ampollas intraepidérmicas, estas dos. Esta podría decirse que es subcorneal, debajo del estrato córneo y sobre el estrato granuloso. Esta podría decirse que es suprabasal y que esta es la típica del pénfigo vulgar, que queda adherida toda la capa de células basales a la lámina basal o membrana basal, y a partir del estrato granuloso se levanta formando todo esto el techo de la ampolla. El piso de la ampolla o la base serán las células basales. Y esta, bueno, pues ya es la otra variante de ampollas que les comentaba, que produce ampollas más tensas porque toda la epidermis constituye el techo y pues la base sería más bien la membrana basal. Estas son las subepidérmicas. Entonces, vámonos ubicando. El pénfigo tiene ciertas variantes. El pénfigo más común de todos es el pénfigo vulgar, que tiene una variante que se conoce como vegetante. Entonces, este pénfigo vulgar tiene su ubicación aquí, forma ampollas suprabasales. Hay otras variantes menos comunes de pénfigo, como el que se conoce como pénfigo foliáceo, que es más bien endémico de Brasil y de algunas otras regiones muy específicas del mundo, y que el pénfigo foliáceo genera este tipo de ampollas más superficiales que se encuentran debajo del estrato córneo o en el espesor del estrato córneo. Y este pénfigo foliáceo también tiene una subvariante, que es el pénfigo eritematoso, que también tiene la formación de estas ampollas a este nivel. Pero bueno, acuérdense de esto, que es de lo que vamos a hablar más en específico. Bueno, entonces, estas son las variantes que les comentaba de los pénfigos, foliáceo y eritematoso, con ampollas más superficiales. Sin embargo, no son exclusivas estas ampollas de los pénfigos. Hay otras enfermedades que pueden cursar con ampollas a este nivel. Igual, para el pénfigo vulgar y vegetante, decíamos, las ampollas son suprabasales o suprabasilares, pero también hay otras enfermedades que pueden cursar con esto. Por lo tanto, pues no es tan fácil el diagnóstico, no es nada más de sentarse a ver una biopsia y
decir se trata de esta enfermedad, porque sin datos clínicos que complementen, pues la lista es un poco más larga, no solamente se limita al pénfigo. Y bueno, entre los datos clínicos que nos puede aportar el dermatólogo, pues es esto. El pénfigo es una enfermedad que se presenta sobre todo en edades avanzadas, más o menos a los 60 años de edad. Puede afectar piel y mucosas. Algo muy típico en el pénfigo vulgar es que la enfermedad inicia muchas veces en la mucosa oral. Es la primera manifestación, puede permanecer aquí varios meses, incluso 6 meses, antes de que se agreguen las lesiones en la piel. Y bueno, en cuanto a la piel, pueden ser lesiones muy localizadas en ciertos sitios. Por ejemplo, se afectan con frecuencia piel de la cara, zonas de pliegues, por ejemplo, axilas, ingles, a veces zonas de presión constante, por ejemplo, en la zona de la cintura por las prendas que se ajustan en este sitio. Entonces, tiene ciertas ubicaciones más características de acuerdo a las zonas de presión y flexuras. Eh, pero igual puede presentarse incluso en tórax o hasta en piel cabelluda. Y además de la mucosa oral, también puede afectar otras mucosas como la genital o también incluso la ocular, las conjuntivas. Y bueno, decíamos, se caracteriza por ampollas flácidas debido a que su techo no es tan grueso, es a partir del estrato espinoso hacia arriba y generalmente estas ampollas van a aparecer sobre piel que aparentemente era normal, es decir, no empieza a mostrar eritema ni algún otro cambio, simplemente es la formación de la vesícula o ampolla. Y estas ampollas, por ser flácidas, por tener un techo no demasiado grueso, se rompen fácil y dejan estas zonas denudadas, es decir, zonas con erosión o ulceración. Y bueno, sobre el pénfigo vulgar, algo que hay que mencionar, pues es su etiología. Es una enfermedad autoinmunitaria. Está caracterizado por la presencia de anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina G, que van a ser los mediadores de la lesión. Estos anticuerpos van dirigidos contra la desmogleína. La desmogleína es parte de los componentes de las uniones celulares en los desmosomas. A veces se les denomina de forma muy simplista componentes del cemento intercelular. Aquí tenemos en este esquema, para que más o menos se ubiquen, esta es la dermis, la membrana basal, estas son las células basales. Las células basales hacia los lados están unidas entre sí y hacia arriba por desmosomas, igual que todas las células del estrato espinoso y todas las que le siguen hacia arriba. Todas están unidas por desmosomas. Sin embargo, las células basales son las únicas que tienen uniones distintas a los desmosomas, que son los hemidesmosomas, que permite que se vayan anclando hacia la membrana basal. Entonces, si los anticuerpos antidesmogleína disuelven estas uniones, pues sí, se separarán hacia los lados las células basales, pero aquí no hay desmogleína, por lo tanto, estas uniones permanecen fijas, no hay alteración, y es por ello que estas células basales permanecen unidas a la membrana basal y por eso forman la base de la ampolla. Estas no se desprenden, pero de aquí hacia los lados y hacia arriba, pues sí, todas las uniones están formadas por desmosomas y de algún modo se van a disolver por la presencia de estos anticuerpos. Les decía, generalmente son anticuerpos IgG. Aquí tenemos ejemplificado. Pueden ir dirigidos contra la desmogleína 3 y la desmogleína 1. Si ustedes se acuerdan, pues esta desmogleína tienen concentraciones muy distintas dentro del espesor del epitelio. La desmogleína 3, esto ejemplifica toda la epidermis, acá abajo estaría la dermis. La desmogleína 3 está más concentrada, es más abundante en las zonas basales. La desmogleína 1 es más abundante en la zona superficial. Entonces, el pénfigo vulgar está más asociado a anticuerpos contra desmogleína 3. Por lo tanto, afecta la zona más profunda y esta es la explicación para que la ampolla se ubique exactamente aquí, suprabasal. Esto también ocurre para el pénfigo subvariante, que es el pénfigo verrucoso.
Sin embargo, para el pénfigo foliáceo, los anticuerpos más abundantes son los que van contra la desmogleína 1, que es más abundante aquí, y esto explica por qué la ampolla del pénfigo foliáceo y eritematoso es más superficial, porque aquí tenemos más desmogleína 1. Y bueno, entonces decíamos, estos anticuerpos van a venir a fijarse contra las desmogleínas y además van a activar proteasas que van a ser responsables también o van a ayudar a la disolución de estas uniones intercelulares. Entonces se va generando la ampolla y como decíamos hace un rato, el mecanismo de formación de ampolla característico, y este es el rasgo fundamental del pénfigo, así como a la dermatitis de contacto la caracterizaba la espongiosis, a la dermatitis, perdón, a la psoriasis la caracterizaba la acantosis, al pénfigo la caracteriza la acantolisis, que es el mecanismo de formación de ampolla, que es la acantolisis. La acantolisis es este hecho que les he comentado, la disolución de las uniones intercelulares. Las células empiezan a despegarse unas de otras por esta disolución del cemento que las une y van quedando sueltas, van flotando dentro de la cavidad y este es el mecanismo de formación de ampolla, la acantolisis. Estas células que andan aquí sueltas con el transcurso de las horas van perdiendo su forma poligonal, se van viendo bien redondeadas, se van viendo más eosinófilas y es a lo que llamamos células acantolíticas, que entonces, además de observar la ampolla, vemos células acantolíticas, nos ayuda mucho más a hacer un diagnóstico más exacto de pénfigo. Y bueno, entonces decíamos, redondeando, para el pénfigo vulgar, la vesícula va a ser suprabasal, puede tener infiltrado inflamatorio en la dermis, que puede ir ascendiendo, subiendo hacia la epidermis, muchas veces conteniendo eosinófilos, a veces también hay neutrófilos. Lo que la caracteriza entonces es la acantolisis, que son estas células que vemos aquí, ya sueltas, ya no son poligonales, ya son redondas, pequeñas y de un color más intenso, que su identificación nos orienta, sumado a la formación de vesícula suprabasal. Aquí vemos cómo las células basales quedaron pegaditas porque estas están unidas mediante hemidesmosomas. Entonces, bueno, si vamos sumando estas características, podemos llegar al diagnóstico de pénfigo vulgar. Obviamente, pues también necesitamos la correlación con la clínica. Eh, Conforme avanza la enfermedad, ya no se ve tanto la formación de ampolla, ya no se ve tanto la cavidad, sino que las papilas dérmicas que van quedando aquí son las encargadas de ir permitiendo la proliferación de estas células basales que van a regenerar todo el epitelio. Entonces, igual va desapareciendo el infiltrado inflamatorio y más bien vamos viendo un proceso como de regeneración o de cicatrización. Entonces, a veces podremos tener cierto engrosamiento de la epidermis y esto es mucho más típico en la variante del pénfigo vulgar, que es el pénfigo verrucoso, que ahí lo que predomina más es la hiperplasia del epitelio más que la presencia de ampollas. Y bueno, esto es un aspecto que quiero comentarles y hacerles hincapié, porque para hacer diagnóstico de pénfigo, aunque las lesiones son muy características, su ubicación, la forma de presentación, aquí sí se requiere el diagnóstico mediante una biopsia para ubicar con exactitud todas las características que les comentaba, el nivel al que se forma la ampolla y hacer un diagnóstico más preciso, porque hay otras entidades que pueden presentarse con una clínica similar, pero con etiología distinta y cuyo tratamiento va a ser totalmente distinto. Entonces, cuando hablábamos de las técnicas de obtención de biopsia, decíamos que en las enfermedades ampollosas no nos sirven ampollas formadas después de 24 horas. Tienen que ser ampollas recientes o se van a biopsiar antes de 24 horas cuando aún están íntegras, o nosotros mismos podemos generar el agrandamiento de una ampolla mediante esto que se conoce como el signo de Asboy-Hansen. Les decía, como estas son ampollas flácidas, si ustedes la oprimen con el dedo y empujan hacia acá, la ampolla puede ir creciendo. Conforme ustedes empujan,
la ampolla va creciendo, se va agrandando. Entonces, esta zona de reciente despegamiento es la ideal para biopsiar, porque aquí es donde se van a observar los cambios más característicos, que son los cambios iniciales, para poder hacer el diagnóstico específico. Entonces, este es un ejemplo de cómo la biopsia tiene una indicación muy precisa y una técnica también muy precisa y muy específica. Ampliar la ampolla y tomar justo la zona donde se ha generado la separación recientemente. Bueno, además de la histología, para hacer un diagnóstico más preciso todavía, aquí hay que echar mano de la inmunofluorescencia. ¿Qué es lo que hacemos mediante inmunofluorescencia? En la ampolla que han tomado perdón, esto no es en la ampolla, esto es en piel adyacente a una ampolla. Aquí sí se requiere piel sana y totalmente íntegra. Y lo que queremos demostrar, aunque no hay formación de ampolla, la piel aparentemente sana también está ya infiltrada por estos autoanticuerpos. Entonces, lo que queremos hacer es una demostración, hacer evidentes estos anticuerpos que les decía eran inmunoglobulina G mediante inmunofluorescencia. Entonces, aquí podemos ver todas las zonas de las uniones intercelulares entre los queratinocitos. Son las zonas con desmogleína y hacia donde fueron a pegarse todos estos autoanticuerpos. Entonces, esta zona de color más claro y brillante es la demostración de la inmunoglobulina G y a veces también hay cierta activación del complemento, sobre todo C3, que también puede ser evidenciado por inmunofluorescencia. Entonces es así como se llega al diagnóstico más específico y bien integrado del pemphigo vulgar, demostrando la presencia de los autoanticuerpos a manera así como de una red, porque van todos ellos a pegarse hacia la desmogleína que está entre todos los queratinocitos. Y bueno, nada más les decía, cuando ya el proceso más bien consiste en la variante del pénfigo vegetante, pues ya no es propiamente la presencia de ampolla lo que caracteriza la enfermedad, sino más bien ya es la formación de placas, a veces engrosadas, con cierta queratinización, porque ya ha empezado a haber una regeneración y una hiperplasia del epitelio. Y bueno, estas lesiones son más típicas para los pliegues y para la zona de la cara y a veces piel cabelluda. Y bueno, con esto termino nada más, no vamos a profundizar en las variantes. Hasta aquí nos vamos a quedar. Y pues díganme si